Hablemos ahora acerca de las entrevistas. Las entrevistas en toda selección o proceso de selección de personal, las entrevistas siempre se van a dar. ¿Por qué? Porque es el momento en donde el postulante va a tener un contacto directo, ya sea con el jefe inmediato superior de la empresa o con la persona encargada del reclutamiento de este personal. Entonces, las entrevistas se lleva a cabo entre un solo representante de la empresa, ¿ya? Solo una persona de la empresa se va a entrevistar con el postulante. Entonces, las preguntas que pueda realizar pueden ser estructuradas o no estructuradas o mixtas, ¿no? Generalmente a veces se da de acuerdo a la situación que se presente en el momento. Las entrevistas no estructuradas permiten que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación. Por ejemplo, puede inferir de diferentes temas a medida que se va dando la situación. Por ejemplo, te pregunta, ¿no? Él no tiene estructurado preguntarte sobre tu estado civil, por ejemplo, pero te pregunta tu disponibilidad de tiempo y tú le dices, ¿sabe qué? Yo solo dispongo de tiempo en las mañanas porque tengo que atender a mi hijo y te va a preguntar ahí. Y ahí sale una pregunta no estructurada. ¿Eres casada? No, solo soy conviviente, no tengo con quién dejar. Entonces tú ya vas creando otro tipo de conversación y el entrevistador ya te va haciendo otro tipo de preguntas que no estaban estructuradas desde el inicio. Las preguntas que son estructuradas ya son preguntas predeterminadas antes de la entrevista, o sea, antes de que se dé la situación de la entrevista, el entrevistador ya sabe qué preguntas va a formular en ese momento. Y las preguntas mixtas que se dan entre las preguntas estructuradas y no estructuradas, en esta parte se proporciona una base informativa que permite comparaciones entre los candidatos, ¿no? Y la no estructurada, intereses al proceso que se da de acuerdo a la situación. La entrevista de solución de problemas. Hay muchas entrevistas que te ponen un caso. Por ejemplo, te dice, el señor Juan hizo un depósito a la banca, ¿no? A la caja de 2.000 soles. Lo pidió por un tiempo o a plazo fijo el depósito, ¿no? Pero pasa un tiempo y viene a pedir ese dinero y aún no le corresponde. ¿Qué situación o cómo solucionas el problema si es que se pone agresivo? Entonces tú tienes que ver la manera correcta para solucionar ese problema, ¿no? Explicarle, hacerle entender que cuando hizo un contrato para plazo fijo, se firmó, ¿no? Una cláusula donde el dinero estaba pues ahí, ¿no? Pero siempre se le tiene que dar alternativas de solución. Entonces ya para eso ustedes han estudiado, ¿no? La base legal, han visto en qué situaciones pueden acceder a los pedidos, ¿no? De los clientes. Ahora, si el cliente pide, está bien, se le devuelve el dinero, pero sin generación de intereses, por ejemplo. Entonces, te ponen situaciones en las que tú tienes que saber resolver. Esas son las entrevistas de solución de problemas. Ahora, entrevistas de provocación de tensión. Es cuando un puesto debe desempeñarse en condiciones de gran tensión que puede saber cómo reacciona el solicitante ¿no? a este elemento. Por ejemplo, te ponen situaciones un poco con tensiones fuertes para poder evaluar tu temperamento, para ver cómo vas a reaccionar ante esa situación o qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de entrevista. El entrevistador te pone casos a veces muy fuertes. Ya, imagínate que yo soy el cliente y te va diciendo, pero yo no quiero, ¿y por qué? Y te va poniendo preguntas donde tú tienes que saber lidiar, no te vas a molestar y no vas a ponerte nervioso tampoco. Las entrevistas individuales, bueno, es cuando se da de uno en uno, un solo postulante al entrevistador. Directivas o dirigidas es cuando son varios postulantes y a varios postulantes los entrevistan a la vez. ¿No? Dice, a ver, esa pregunta, ¿cómo reaccionas tú? O tú. Entonces va dirigida a cada uno de ellos. Es decir, para conseguir también, ¿no? Un cuestionario preestablecido y conseguir información sobre el candidato. En este caso, las preguntas son concretas y concisas y buscan respuestas de mayor precisión.
En el caso de las entrevistas libres o semidirigidas, es averiguar opiniones acerca de la personalidad del candidato, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de tu compañero o del postulante que está atrás? ¿Por qué no lo puedo contratar? Entonces, por ejemplo, te hacen ese tipo de preguntas. Entonces, ¿no? Considero que soy una persona preparada para el puesto, no discrimino, ¿no? Los conocimientos de mi compañero, del otro postulante, pero sé que yo puedo realizar las funciones de acuerdo al puesto de trabajo que se me está ofreciendo. Entonces, buscar alternativas de solución sin cuestionarlas. Entrevistas en grupos o dinámicas de grupos, como les he dicho, ¿no? También van dentro de los grupos, pero ya hay en grupos de dos, grupos de tres, es más que todo para saber si es que puedes trabajar en equipo. Otro tipo de entrevista es la entrevista panel, ¿no? Ya es este tipo de entrevista es individual, pero hay más de un entrevistador, hay dos, tres entrevistadores y cada uno te hace una pregunta diferente y tienes que saber responder. Ahora lo que está de moda con el tema de la pandemia son las entrevistas por teléfonos o videoconferencias, que te pregunta más que todo acerca de tu currículum vitae, sobre tus aspiraciones personales, ¿no? Entrevistas para determinar las competencias, como eres, entrevistas de incidentes críticos, te ponen situaciones. Entonces, las formas de estructurar una entrevista son preguntas, cómo debes de preguntar, cómo debes de responder. Bueno, más que todas las preguntas, ¿no? Si ustedes alguna vez van a seleccionar personal, es necesario que ustedes sepan elaborar las preguntas, ¿no? A los candidatos. ¿Qué preguntas le harías al candidato? ¿No? Primero. Por ejemplo, la preparación de la entrevista. Antes de la entrevista, tener claros los lugares de la cita y la hora. Ser puntual, vestir de manera adecuada, reflexionar sobre capacidades y cualidades, tener claros los objetivos profesionales, función a desempeñar. Durante la entrevista, saludar, ser atento, no transmitir miedo. El tiempo de la entrevista es limitado, tratar de no explayarse mucho, ¿no? Dejar que el entrevistador dirija la entrevista, que él te haga las preguntas y tú le ir responder. Al final de la entrevista, intenta, antes de irte, conocer todos los datos próxima a la etapa de proceso, ¿no? Ya pasaste la entrevista, después de la entrevista habrá un examen psicológico, entonces trata de averiguar todo cómo va a ser esa etapa de proceso, ¿no? El lugar, la hora, quién lo va a hacer, ¿no? De repente. Y la despedida, cuando ya te vas a despedir, ¿no? Muchas gracias, nos vemos, hasta luego, un gusto, ¿no? Entonces preguntar si es que hay alguna duda y siempre demostrar ese entusiasmo por querer ser parte de esa empresa o de ese puesto de trabajo. Algunos tips que se debe dar es que la vestimenta debe ser discreta, no utilizar prendas muy llamativas. En el caso, estamos hablando de vestimenta corporativa, vestimenta formal, en el caso de los varones, pantalón, saco, corbata. No voy a ir pues con la camisa desabrochada, con la corbata para un costado, no. Entonces la primera impresión es la que cuenta. En el caso de las señoritas con traje formal, no muy llamativos, no voy a ir pues con una minifalda hacia arriba que voy a estar distrayendo al entrevistador, ¿no? Entonces tengo que ser un poco más cautelo en esa parte. Evitar jugar con lo que tengas en mano, evita jugar con el lapicero, con las llaves, con anillos o con tu celular. Evitar estar haciendo también con las manos tacas, con los dedos, ¿no? Esos son señales de nerviosismo, entonces hay que evitar hacer todo eso. Cuando tú te presentes a una entrevista de trabajo, tienes que presentarte firme, adecuado, ¿no? Con toda la seguridad del mundo. Entonces, para afrontar esto debes de prestar mucha atención a las preguntas, no molestar al entrevistador con temas fuera de tema, ¿no? Por ejemplo, el entrevistador te hace una pregunta y dice, disculpe, ¿y usted qué hace en sus tiempos libres? No lo vas a distraer, ¿no? Entonces, evita distraerlo y mostrar esa seguridad siempre. Cuando la persona se encuentra más segura, es mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Y bueno, y las preguntas frecuentes para que ustedes puedan revisar también, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Situación actual? ¿Por qué te contratarían a ti? Entonces siempre es mostrar una forma segura. Muy bien, jóvenes, cualquier duda o consulta, me avisan.